Muy bien. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y condensando hasta el versículo 8, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la de Neftalí 12,000 sellados, de la de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín 12,000. Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿esto es algo que va a hacer el Señor? Literalmente, sellar 12,000 personas de cada tribu de Israel. Por seguro el Señor conoce la ascendencia genética de cada uno de los seres humanos que existen en su creación. Y así hará el Señor eso exactamente. Sellará a 12,000 de cada uno que proceda de la tribu de cada tribu de Israel. Y el hermano Joseph contesta que sí, exactamente. Y pregunta la hermanadora que si va a ser algo físico o espiritual. Y el hermano Joseph dice que va a ser algo físico. Y Ángela pregunta entonces, ¿quiénes son estos 144,000? ¿Son judíos que están diseminados por todo el mundo? Y contesta el hermano que sí, que está escrito y que son judíos que están diseminados por todo el mundo. Su pregunta, ¿son judíos espirituales o judíos de la carne? Y el hermano contesta que el Israel actual, el que el Señor está considerando, es el Israel espiritual. Y entonces, ¿por qué? Si son judíos espirituales, ¿por qué se hace la mención de las 12 tribus de Israel? Pues porque los judíos espirituales de hoy en día procedemos de los judíos originales. Porque dice, nosotros somos judíos espirituales, pero somos fantasmas, anda el espíritu en algún flotando sin cuerpo, ¿no? Estamos adentro de un cuerpo. Y bueno, pero ¿por qué tiene relevancia el decir estos 144,000 vienen de alguna tribu en particular? Dice el hermano, yo soy un judío espiritual, pero vengo en la carne. Y si la escritura dice que van a ser sellados provenientes de cada tribu, pues tanto él como yo debemos provenir de alguna tribu en particular. El Señor sabe de cuál. Ni a él ni a mí nos ha sido revelado aún. Y bueno, pues entonces estos judíos de estas 12 tribus, para que el Señor los considere, tienen que ser espirituales, pero vienen de raíces de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Abraham. Y bueno, ¿de dónde viene esta terminología de judío espiritual, judío carnal? Originalmente, el judío carnal es el que tiene el pacto que el Señor hizo con Abraham, toda su descendencia y todos los de su casa que tengan la circuncisión. Son judíos carnales. El detalle es que no es suficiente para recibir el reino de Dios, porque dice el Nuevo Testamento que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, los judíos que vayan a estar en el reino de Dios no son los judíos que se llaman judíos por herencia en la carne. Los judíos que heredaremos el reino de Dios somos judíos que hemos recibido el sacrificio por medio de la sangre de Jesucristo. Y bueno, pues lo más importante, ¿se puede probar esto con las escrituras? Sí, se puede probar con las escrituras y se tiene que comprobar, de hecho siempre con las escrituras, porque por ahí andan algunas traducciones muy malas, como por ejemplo la Biblia Scofield, que trae notas en los pies de página y que de hecho han contribuido a introducir mentiras y herejías dentro del cuerpo de Cristo, malas enseñanzas, falsas doctrinas, etc. Y esta traducción, pues por ahí en algunas notas dice que los judíos de la carne de tal tribu son unas personas y que hace distinción entre los judíos y los cristianos. Crea una confusión ahí muy dañina
como dice en esta Biblia, que dos pueblos de Dios, el pueblo carnal y el pueblo espiritual, que somos los cristianos. Y aquí el hermano Dios es muy claro, dice, Dios solo tiene un pueblo, el pueblo espiritual que hemos recibido a Cristo como nuestro Rey, líder supremo y Salvador. Como dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y bueno, en pocas palabras, aquí dice que solo hay un solo cuerpo de Dios y no dos cuerpos, como estás queriendo establecer ahí en esas traducciones dudosas. ¿En dónde más está establecido eso de judío espiritual? Pues bueno, vayamos a Santiago 1, capítulo 1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy bien, aquí Santiago, ¿a quién está saludando? ¿A cristianos o a no cristianos? ¿Es Santiago cristiano o no cristiano? ¿Saludando a fariseos no cristianos que están persiguiendo cristianos? ¿O está escribiendo a los cristianos? Obviamente a los cristianos. En el versículo 2 dice hermanos. Y aquí está mencionando a los que están entre las 12 tribus de Israel. Así que aún existen las 12 tribus. No están quizás plenamente identificadas la ascendencia del linaje de cada tribu, pero todavía existe. El Señor las tiene plenamente identificados. Exactamente como en este capítulo 7 que estamos estudiando. Así como Apocalipsis está haciendo alusión a 12,000 personas de cada tribu de Israel, a estas 12 tribus extiende saludos el hermano Santiago. Así que tan pronto como tú entras en el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, Cristo entra en ti, Cristo entra en tu cuerpo, tú entras en la promesa del Nuevo Testamento y en la promesa que viene desde el Antiguo Testamento de que serás bendito para siempre. Entonces, tan pronto entras en el cuerpo de Cristo, eres acreedor a esa bendición que viene desde el Antiguo Testamento de que serás bendito para siempre. Ahora, los judíos toman eso de manera carnal, los judíos carnales. Para ellos tienes que nacer de alguien plenamente identificado de alguna tribu de Israel para ser acreedor a esa bendición. Pero Jesús deja esto bien claro en Juan capítulo 8, cuando los fariseos estaban ahí discutiendo con el Señor y dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes procuráis matarme a mí, hombre que he dicho la verdad, lo cual no hizo Abraham. Y luego les dice, ustedes queréis hacer las obras de vuestro padre, el diablo. Y después lo repite, Revelaciones 2:9, menciona a los que son de la sinagoga de Satanás. ¿Y por qué les llama así? Porque en el momento de que una persona, aunque haya nacido de entre las 12 tribus de Israel, rechaza a Cristo, en automático es hijo del diablo. Y bueno, entonces, como dice en el Nuevo Testamento, ya no hay judío ni gentil, no hay griego ni judío, y no como en el Antiguo Testamento, como estaba establecido ahí, que hacía la distinción entre judíos y gentiles, por lo cual los fariseos no comían con gentiles, con los romanos, personas que no fueran estrictamente judíos, lo cual era lo mismo que comer con prostitutas o publicanos o asesinos. Si ellos hacían esto, de acuerdo a la ley, hubieran quedado contaminados. Ahora, si leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 28, aquí queda perfectamente claro. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Y el problema entonces que estamos viendo hoy es que muchas iglesias cristianas han sido infiltradas, donde hay judíos que se convierten a Cristo y en sus doctrinas ahí medio confusas, como que establecen ahí que los cristianos judíos están con unos cuantos milímetros en mejor posición que los que no venimos de ascendencia judía, lo cual es una mentira. Y entonces, ¿qué de la circuncisión? ¿Tiene algún valor ahora o no?
o qué pasa con ellos. Bueno, en Hechos capítulo 15 sí hay un dilema conforme a este asunto de que si alguien es judío o no es judío, si se le debe de circuncidar o no. Y de hecho, en algún pasaje del Antiguo Testamento, el Señor les dice a los judíos que se preocupen más por circuncidar el corazón, no tanto circuncidar la carne. Circuncidar los oídos también. Y Pablo en algunas cartas dice porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, hablando de la circuncisión de la carne, porque la circuncisión importante es la del corazón. Y bueno, pues vemos en las escrituras que el anticristo va a poner una marca en la frente o en la mano, y será una marca física que se notará. Se notará este sello que va a poner el Señor en los 144,000. Bueno, pues el hermano en particular, él no cree que sea así. Él cree que será como un sello, como el sello que traía nuestro Señor Jesús, que no era un sello físico. Sin embargo, él es el ungido del Padre Todopoderoso. Es un sello espiritual. El sello de Jesús no era visible, pero se notaba por la unción, por los frutos, así como el sello así como la marca de la bestia va a ser visible, se van a notar los malos frutos que van a venir de los que tengan esa marca. Y así espera el hermano que sea este sello de estos 144,000, que sea visible por la unción, por los efectos del sello, no que el sello sea visible propiamente. El hermano espera que estos 144,000 sean personas que puedan entrar en el fuego para proteger a los cristianos o para guiar a los cristianos en este sistema bestial e impío anticristo que va a dirigir la bestia, para poder, de cierta manera, decirlo, controlar a los seguidores del anticristo, de modo que no hagan un daño tan severo como para destruir a todos los cristianos. Por ejemplo, él espera que los 144,000 puedan dar evidencias como en Apocalipsis 11, que puedan traer sequías, cataclismos, que puedan hacer descender fuego del cielo, convertir el agua en sangre, etc. Y pueden causar de estas y cualquier otro tipo de catástrofes solamente para mantener ocupado al anticristo y sus seguidores. Así como vienen descritos los ayes de capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. El hermano espera que ese tipo de cosas puedan ser traídas por medio de ellos. Se espera, como viene ahí, que esas catástrofes y esos ayes vengan ordenadas por los dos testigos, los dos candeleros escritos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y lo que piensa el hermano Joseph es que estos dos olivos, los dos testigos, los dos candeleros, serán los líderes de estos 144,000 sellados. Y pregunta la hermana Ángela que ¿cómo es entonces? Entonces pregunta si será posible que alguien sepa si es parte de esos 144,000. ¿Ellos sabrán o solamente llevarán a cabo las cosas? El hermano Joseph dice que absolutamente ellos sabrán. Elías sabía que él era profeta de Dios. Y bueno, pues él insiste en que ellos sabrán. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Elías sabía que era profeta de Dios. Pedro sabía que era líder de la iglesia. Saulo sabía que era el apóstol llamado por Jesús para ministrar a los gentiles, etc. Ellos sabrán, que sabrán, porque sabrán. Dice el hermano Joseph, por ejemplo, yo sé que yo soy un hijo de Dios, que soy salvado, que de ninguna manera voy a ir al lago de fuego, que tiene el Espíritu Santo, porque él sabe, lo sabe. Porque los frutos que ha producido el Señor a través de él son visibles. Porque todos los días lleva la salvación a alguna persona, y así como dijo el Señor que por los frutos se conocerá el árbol, así por los frutos los 144,000 sabrán que son parte de los 144,000. Y bueno, pregunta la hermana Ángela, ¿qué es lo que van a hacer que los harán tan notables? Bueno, sobre todo va a llegar un momento en el que no va a haber las noticias como las conocemos, las comunicaciones como las conocemos, accesibles para los cristianos. No va a haber noticias cristianas, no va a haber canales cristianos, no va a haber radio cristiana. Los medios muy posiblemente estarán bajo el control de la bestia al 100%.
van a estar prácticamente como bajo el régimen nazi de Hitler en Alemania o de Stalin en Rusia, donde todo era propaganda y alabanza para el líder del Estado. Nadie podría hacer propaganda o hablar en contra de esos líderes porque sería inmediatamente ejecutado. Y cuando llegue ese momento en que el anticristo sea el líder mundial, habrá 144,000 radios que estarán sintonizados directamente con el Señor. 144,000 estaciones de televisión. En otras palabras, serán radios y televisiones humanas en la carne. Así como cuando Jesús era el Verbo y el Señor estaba transmitiendo su mensaje a través de Jesucristo, cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, y luego Jesús a través de los 12 apóstoles, y luego a través de todos los seguidores que dejaron, todos los discípulos que dejaron los 12 apóstoles. Así va a pasar que el Señor va a transmitir su mensaje a través de los 144,000. Así habrá 144,000 estaciones, entre comillas, que estarán transmitiendo en vivo la palabra de Dios. Porque no podrás encontrar la palabra de Dios a través de la televisión o el radio en esos días. Las Biblias van a estar prohibidas porque se espera que todo eso esté bajo el control del anticristo. Así que se espera que estos 144,000 estén llevando los mensajes del Señor a través de todo el mundo. Que en esos días el Señor proveerá la manera de que ellos lleven el mensaje, que no va a haber manera de que ellos tomen un tren o un avión o compren un carro. El Señor los llevará caminando o proveerá medios naturales y sobrenaturales para que ellos lleguen a donde tengan que llevar el mensaje. Así que como no podrás ni comprar un carro ni comprar un boleto de avión o de tren sin la marca, estos 144,000 serán los encargados de llevar el mensaje y lo que el Señor necesite hacer a través de ellos. Y lo más seguro es que anden de dos en dos, caminando a la antigua, y pues estarán diseminados a través de todo el mundo. Pregunto a la hermana Dora que cómo sabe que estarán a través de todo el mundo. Y bueno, ¿de qué servirían 144,000 todos juntos en un solo punto? El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal pues se tiene que esparcir. No sirve de nada puesta en un puño. Tiene que ser esparcida en donde se necesita. Pregunta la hermana Ángela que si estos 144,000 serán la novia de Cristo. Y el hermano contesta que sí y no. Ellos son parte de la novia de Cristo, pero no serán los únicos que serán parte de la novia de Cristo. Ellos solos no son la novia de Cristo, ellos son parte de todo el cuerpo que constituye la novia de Cristo. El hermano dice, yo supongo que soy parte de la novia de Cristo. Y dice el hermano, yo supongo fuertemente que soy parte de la novia de Cristo, pero yo espero que los 144,000 sean de algo mucho más notable que lo que dice el hermano, que lo que yo hago. Y entonces, dice la hermana Dora, si estos 144,000 son parte de la novia de Cristo y les da esta capacidad de hacer todas estas cosas, ¿por qué no le da este sello, esta protección a toda la novia de Cristo, no nada más a estos 144,000? Y contesta el hermano que pues porque estos son los únicos que necesita el Señor. Él sabe por qué. Después de todo, el Señor solo dejó 12 discípulos. Podría haber dejado muchos más, porque nada más 12. Dice la hermana, sí, pero estamos viendo que aquí va a haber, empieza este capítulo diciendo, no dañes la tierra ni el mar, o sea, que va a haber mucho daño en todo el mundo. ¿Y por qué no le dio esta protección a toda la novia de Cristo? Porque nada más es 144,000. Y de hecho aquí hace la observación el hermano, dice, aquí vemos que dice, no dañe la tierra y el mar, hasta que hayamos sellado a los 144,000. Ok, y entonces, ¿por qué este sello de protección es solamente para los 144,000 y qué pasa con el resto de la novia de Cristo? Y bueno, mi hermano dice que para los que son parte de la novia de Cristo y no tienen este sello de protección, el Señor va a proveer otros medios de protección, como dice en este mismo libro de Apocalipsis, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. La novia va a salir de Babilonia y va a ser sustentada en el desierto por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y aquí el Señor se encargará de que reciban todo lo necesario, alimento y necesidades materiales, sustentada por 3 años y medio.
Así que la novia, que no son estos 144,000, como quiera será protegida, muy posiblemente escondida a los ojos del imperio impío del anticristo. Muy seguramente vamos a estar predicando, vamos a evangelizar, vamos a estar haciendo lo que tiene que hacer todo cristiano obediente, pero la novia va a estar muy preocupada por permanecer con un bajo perfil, escondida. Porque como dice en Revelaciones 12, el dragón va a tratar de destruirla. Y cuando el dragón no pueda alcanzar a la novia, a la mujer, se va a ir sobre el resto de la semilla de Jesús, es decir, el resto de los cristianos que no son parte de la novia, como viene en Revelaciones 12:17, y ataca a los cristianos y los destruye, acaba con ellos. Así que aquí hay una diferencia. Están los 144,000 protegidos por el sello. La novia protegida en el desierto, sustentada, que muy posiblemente el desierto signifique estar escondido, y el resto de los cristianos que van a ser atacados y destruidos. Como viene en Mateo 24, desde el 15 hasta el 21, ahí Jesús advierte de persecución y la tribulación que va a haber. En Daniel, capítulo 11, del 31 al 35, que también menciona la abominación puesta por el anticristo, cristianos perseguidos y destruidos, muchos de ellos quemados, prisionados, asesinados, etc. Así que estamos hablando del resto de la novia que será protegida y que muy posiblemente estará escondida. Y de esta novia salen los 144,000 que saldrán de estar escondidos y andarán haciendo las obras del Señor, combatiendo al anticristo. Ellos son los líderes que van a saltar al fuego, que muy posiblemente vayan a estar siguiendo el ejemplo de los dos principales líderes, los dos profetas, los dos olivos y los candeleros que están siendo enviados por el Señor. Y estos dos olivos serán parte de los 144,000, pues dice el hermano que muy posiblemente, porque él cree que fuertemente que estos dos serán los líderes de los 144,000. Muy posible estarán en una posición mayor que los 144,000, porque ellos son los principales que crearán las catástrofes. Son las dos ramas de olivo que son mencionadas en Zacarías, capítulo 4, y en Zacarías está la visión de quiénes son estas dos ramas de olivo. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. La misma escritura es mencionada en Revelaciones 11. Ellos tienen el poder de convertir el agua en sangre, de hacer caer fuego del cielo, de traer toda plaga, antes de que el anticristo los asesine en la plaza de Jerusalén y empiece el arrebatamiento. Y bueno, la novia está en un lugar escondida, protegida por Dios. Y el hermano dice que los 144,000 estarán diseminados por toda la tierra, muy posiblemente dos en dos. Y si la novia ya está escondida y está siendo protegida y ellos están por todo el mundo haciendo su labor, ¿a quienes están guiando? Pues bueno, pues muy posiblemente ellos vayan a estar llevando alivio o estén guiando a todos aquellos cristianos que cayeron en la trampa de los pastores que les enseñaron la doctrina pretribulacionista, que dice que el Señor llegará en cualquier momento y que después viene la tribulación y la ira, que pues son doctrinas mal fundadas. Pero desgraciadamente muchos van a darse cuenta demasiado tarde que no era así, y algunos quizás ni se den cuenta, vayan a caer en el engaño y a recibir la marca de la bestia. ¿Y qué pasa con estos pastores? ¿No están salvados? Y dice el hermano, pues muchos de estos son falsos maestros, son impostores, predican prosperidad, dinero, 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 bendición, 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 y ponen a Dios en un segundo lugar. Estos no son parte de la novia. Entonces, quién sabe si inclusive si estén salvados. Y van a estar en total confusión. Va a ser como cuando llegaron los regímenes nazis o soviéticos y no sabían qué hacer. Y terminaron muertos porque pues pensaban que tenían que seguir yendo a sus edificios religiosos o no sabían en realidad qué estaba pasando, si los iban a matar en serio o no, si el Señor los iba a proteger o no, en vez de ser obedientes y entrar en una modalidad de catacumba, que es ser discreto, estar escondido, sin dejar de hacer la obra de Dios, de evangelizar y de dar testimonio.
de una manera eficiente, porque de nada sirve morir sin ninguna razón. Y pues, el cristianismo actual se basa en ir a un edificio religioso, que es blanco fácil, en donde vas a cantar 1 hora a la semana y el resto de la semana te despreocupas de hacer la voluntad de Dios, pues van a ser blanco fácil, ya sea de adoctrinamiento o de ejecución, en vez de tener un perfil bajo, hacer la obra de Dios de la manera lo posible, predicar cuando puedas, dar testimonio cuando puedas, evangelizar a quien puedas, de manera discreta, de manera organizada, sin estarte exponiendo, y luego regresar y esconderte en tu catacumba. ¿Qué es la catacumba? Pues la catacumba es tu casa, tu departamento, el lugar donde estás, donde tú te resguardas, pero nadie sabe que eres un cristiano activo. Ellos saben que eres cristiano, pero no saben que estás evangelizando, que estás creando contenido, haciendo lo que te toca, no sé, lo que el Señor que te haya puesto a hacer para llevarle frutos, para hacer su obra, pero de una manera discreta. Y aquí menciona un proverbio que dice, el hermano Yosef, que dice: el que lucha y huye vive para pelear nuevamente, pero el que es asesinado en el campo de batalla nunca más se pone de pie. Oliver Goldsmith, a él se le atribuye esta cita. Aquí es cuestión de ser un soldado que sale, lucha y acaba su misión y regresa salvo al cuartel. Y procura hacer esto todos los días. Pregunta la hermana Ángela: entonces, si nadie sabe que soy un cristiano activo, entonces, ¿estoy siendo un buen cristiano? Pero entonces, ¿cómo puedes evangelizar y todo sin que nadie se dé cuenta? Bueno, no se trata de que nadie se dé cuenta, se trata de que no se den cuenta los que te pueden afectar. Y el hermano nos da un ejemplo, dice que muchos años operó de esta manera. Por ejemplo, en India es un país donde está prohibido evangelizar. Y bueno, él tenía su casa donde sus vecinos no sabían que ellos eran activos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que mantener un perfil bajo, no hacer mucho escándalo. Ellos no evangelizaban a los vecinos. Entre los vecinos ellos se hacían pasar por cristianos pasivos que no evangelizaban. Y si luego nos movíamos algún par de kilómetros a otra aldea y ahí evangelizaban como locos. O se iban a otros puntos y evangelizaban lo más posible. ¿Por qué hacían esto? Porque en la India estaba prohibido. Si los vecinos se enteraban que ellos eran cristianos activos, iban a mandar policías que los arrestaran y pues los procesaran, etcétera, etcétera. De hecho, dice el hermano que en ciertas ocasiones le tocó huir porque la policía llegaba en plena noche. Y entonces, aquí aclarando, es estar escondido para poder salir y evangelizar mucho más en otros lugares donde puedas, sin que estés tan expuesto. Dice el hermano que aquí mismo en Latinoamérica ellos estaban en una isla y en cuanto se dieron cuenta lo que hacían, que evangelizaban y todo, la policía los sacó de su casa, los echó en un carro, luego los puso en un bote y los expulsó de la isla. Así que los expulsan de la isla y pues pudieron regresar a su casa. Si hubieran vivido en esa isla, pues sí se les hubiera complicado mucho. Les pasó eso, llegaron a su casa y ninguno de sus vecinos supo que les pasó eso. Entonces a eso se refiere el hermano con el sistema de catacumba. Es para protegerte como Cristo lo hizo. En Juan capítulo 8 él se la pasaba escondido y huyendo. Cristo estaba escapando siempre. En Juan capítulo 7 viene que le dijo a sus hermanos: yo no voy a esas fiestas. Y en cuanto se fueron los hermanos, después disimuladamente fue. Jesús constantemente actuaba de manera secreta y constantemente tenía que estar huyendo. Fue por Judas que los que lo buscaban lo encontraron. Si no hubiera habido un Judas, él hubiera seguido operando de esa manera, de esconderse, salir, evangelizar y volverse a esconder. Y entonces esta costumbre de ir y adorar a Dios en un edificio religioso 1 hora por semana es antibíblico y no es seguro. Y aparte es como si fueran idólatras, porque así hacen los budistas y los musulmanes, van a un templo y adoran y luego se acabó el asunto. Jesús no hizo eso, Jesús fue al templo, pero no fue a hacer lo que los demás hacen, fue a llevar la verdad, a llevar el testimonio, a hacer la voluntad de Dios. Porque la idea es sacarlos de esos templos, es hacerlos que despierten. Los primeros cristianos en 300 años no tuvieron ningún templo, pero este asunto de ir cada domingo en la mañana a calentar un asiento y escuchar a un predicador, esto no es cristiandad, simplemente no es bíblico. En Hechos 7:28 claramente dice que Dios no vive en templos hechos de mano. 1 Corintios 3:16 dice que el templo somos tú y yo. Amén. Es por eso que la cristiandad está perdiendo terreno,
y los cristianos pasivos permitiendo que el diablo tome el mundo. Los cristianos dormidos han abdicado a su misión y han permitido que el mundo sea dominado. Los cristianos han abdicado a su poder de llegar al mundo, porque han dejado que la televisión y el radio y los políticos les laven el cerebro, guiados por sus falsos predicadores. Gracias a Dios por los verdaderos pastores en las verdaderas iglesias que son activos, que alcanzan a los perdidos y predican el evangelio en las calles, como Jesús lo hizo. Amén. Y eso es lo que vamos a procurar siempre hacer y vamos a lograr en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es cierto, esto surge, punto y aparte surge otra pregunta, es cierto que la novia, todos los que somos parte de la novia de Cristo vamos a estar reunidos en un solo punto, protegidos del mundo, y el resto del mundo no tendrá cristianos alrededor durante la gran tribulación. Dice el hermano que no, que esto es una falsa doctrina. De entrada, pues ya se quedó establecido que los 144,000 van a estar esparcidos por el mundo haciendo su labor, y algunos van a ser martirizados por cautividad, por espada, despojo, persecución por muchos días. De estos partes son los 144,000 y parte de la novia. Porque el hecho de que te escondas y te protejas no quiere decir que te postres en una silla de ruedas y ya no hagas nada. Porque la idea es, entras a la catacumba, pero también sales y evangelizas, que es lo que hizo Jesús. Y Jesús no se escapó de ser crucificado. Así como los apóstoles tampoco se escaparon de ser martirizados. ¿Qué significa el desierto? El desierto significa no palabrería dominguera, significa aleluya, aleluya, el domingo por la mañana y el resto de la semana ver televisión. No es así. Es una situación en la que nadie sabe que eres un cristiano, pero haciendo lo que tienes que hacer, es poniendo aceite en tu lámpara todos los días como si la gran tribulación fuera a empezar mañana. Siempre tienes que estar listo. Como en nuestro caso, nuestros vecinos saben que son cristianos, pero no saben que somos soldados, que vamos y damos testimonio todos los días. No saben que hacemos milagros de sanidad, porque entonces tendrían muchas personas ahí de vecinos que al día siguiente que estarían haciendo fila para ser sanados de todos sus achaques, etc. La idea es tomarlo discreto, andar en autobús, lejos de donde vives. Entonces te alejas a las aldeas, pueblos o zonas de donde vives y llegas y entonces explotas, evangelizas y pues, sufres persecución o lo que sea que pase, ¿verdad? Y después de eso pues huyes y la gente no sabe de dónde eras, pero ya plantaste la semilla y regresas al desierto. Y pues alrededor de donde están ellos ahorita, pues hay muchas iglesias laodiceanas, pero también hay iglesias que son activas. Pero no les pueden decir ni les pueden tratar de enseñar porque no confían en ellos. Así que aquí va un mensaje un consejo de parte de la hermana Dora, que dice que si quieres ser un cristiano activo, no necesariamente tienes que tener esta mentalidad de que tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste todo el tiempo. Porque si alguna vez le preguntaron, oye, veo que eres un cristiano activo, ¿dónde vives? No puedes revelar tu ubicación así nada más, porque dice la Biblia que tengo que decir la verdad siempre, todo el tiempo, a toda costa. Y amén, sí es cierto, la Biblia dice que no mientas, pero tampoco dice que tienes que decirle a todo el mundo todo lo que pienses. En el libro de Proverbios dice que el sabio no revela el secreto. Tú no puedes decir la verdad al demonio, tú tienes que aprender de Jesús. Dice la Escritura, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Te preguntan algo, tú contestas algo en diferente contexto o pides una condición para dar tu respuesta, que generalmente no la cumplen, como cuando a Jesús le preguntaron los fariseos, dinos de dónde vienes y qué autoridad es esta que tienes, y Jesús les dijo, les contesto si ustedes me contestan esta pregunta, ¿de dónde es el bautismo? ¿Del cielo o de los hombres? Y como los fariseos no pudieron contestar porque de cualquiera de las dos respuestas que había posibles, si la contestaban iban a evidenciarse que eran unos religiosos egocéntricos, entonces Jesús les negó la respuesta a ellos. Les dijo, entonces yo tampoco les doy a ustedes mi respuesta, porque ustedes no tienen derecho a las respuestas y no están dispuestos a dar ustedes respuestas.
No mientes y niegas a Jesús, claro que no. Claramente dijo el Señor, sed prudentes como serpientes, no estúpidos como burros. No te expongas a ser entregado al diablo o a ser expuesto por algún hermano imprudente que no puede mantener su boca cerrada. Mantén tú tu boca cerrada y no te expongas. En cualquier caso, la mejor respuesta que puedes dar es no lo sé. Y no es una mentira si realmente no lo sabes. Platican del caso de un hermano que agarraron y le preguntan que dónde estaban los otros hermanos y les dice. Y luego los hermanos cuando lo confrontan dicen, ¿por qué les dijiste dónde estábamos? Pues es que tenía que decir la verdad. Pues sí, no tenía que mentir, pero tampoco tenías que entregarme como a Judas. Usa la sabiduría. Como el caso de unos cristianos que fueron atrapados porque uno de los hermanos le dijo la verdad a la KGB de dónde estaban los demás hermanos. Eso no es decir la verdad, eso es traición. Judas no dijo la verdad cuando traicionó a Jesús, simple y sencillamente lo traicionó. Si llegas a estar en esa situación que te atrapan y te preguntan la ubicación de tus hermanos, lo mejor que puedes decir es no lo sé, y es la verdad. ¿Cómo que no lo sabes? Pues no lo sé. No sé si está en el baño, no sé si está en la tienda, y no des información de más. Simple y sencillamente no lo sé y no te salgas de ahí, no te salgas de ahí. Así que se dicen, oh, bueno, pues entonces te vamos a matar. Pues muchas gracias, al rato voy a estar con mi Señor. Gracias por boleto gratis al cielo. En todo caso, las dos cosas son pecado, tanto mentir como traicionar a tus hermanos, pero es mucho mejor pecar mintiendo que pecar entregando a tus hermanos a la muerte. Como se ejemplifica la Biblia, en primera es Samuel capítulo 16, cuando el Señor le dice al profeta Samuel, ve, toma un burro y ve y unge a uno de los hijos de Isaí. Y Samuel le dice, Señor, pero si se entera Saúl, me va a matar. Y luego el Señor le dice, no, vamos a hacer esto. Tú le vas a decir que vas a hacer un sacrificio, que vas a ir a donde está Isaí. No le vas a decir que vas a ir a Isaí, sino que vas a ir a la tierra de Isaí a hacer un sacrificio que yo te mando a hacer. Y vas y haces el sacrificio y ahí unges a que yo te diga que será puesto por rey en lugar de Saúl. Y ahora Samuel es uno de los grandes profetas de Dios en la escritura. Y imagínenselo haciendo un plan junto con el Señor para ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque Saúl no tenía por qué enterarse. Iba a Samuel a hacer un sacrificio ahí en la tierra de Isaí. Sí, ese era el motivo principal de su viaje. No. Fue engañoso, sí, pero así es como está escrito que hizo Samuel, que hizo bien. Y se trata de engañar al enemigo, básicamente. Engañar al enemigo no es malo. Y si pones atención, eso es consistente en toda la Biblia. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob y se repite constantemente. Así que regresando a lo de los 144,000, estos 144,000 son parte de la novia. La novia son los cristianos obedientes que nos vamos a esconder en el desierto. Y por eso les pedimos a todos los hermanos que oren y ayunen para que el Señor nos revele el lugar en donde es que debemos que estar, cuál va a ser nuestro lugar en el desierto que nos corresponde. Dice el hermano que ellos oraron y el Señor les dijo que tenían que cambiarse de continente y pues hicieron todo lo que tuvieron que hacer. Les tomó un año y ahorita ya están en otro lugar. Ellos estaban en Europa y ahorita ya están acá en América. Es un lugar donde se puede ser cristiano relativamente fácil, es fácil esconderse, es mucho más favorable que para un cristiano ahorita que Europa. Y donde están ahorita es un lugar pues más seguro que los primeros que llegaron, porque llegaron a una parte en Sudamérica en donde pues la delincuencia era muy alta y sí había cuestiones de inseguridad, y ahorita donde están es un lugar un poquito más seguro. Y el hermano supone que dentro de la novia, dentro de todo el cuerpo de Cristo que compone la novia, habrá 144,000 que ellos son los que tendrán la unción y la capacidad de ir a lugares peligrosos como zonas del nuevo orden mundial o zonas controladas por el anticristo, en donde ellos tendrán la protección del Señor y podrán pues, hacer maravillas y milagros y pues hacer la voluntad de Dios, quizás evangelizar o quizás alguna otra misión que les asigne el Señor en esos lugares, en esos días. Y muy posiblemente algunos o quizás a la mayoría les toque morir en
en eso, porque los dos super líderes de esos 144,000 que supone el hermano Joseph van a ser los dos candeleros y los dos olivos que están delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis, más adelante dice que ellos serán muertos en la plaza de Jerusalén, y pues si a ellos dos les tocó, muy posiblemente les vaya a tocar a parte o a gran parte de los otros 144,000. Como dicen en Apocalipsis 11, que los dos olivos al terminar su testimonio serán muertos, y se supone el hermano que la gran mayoría de los 144,000 igual serán muertos cuando terminen su testimonio o su misión o cualquier cosa que el Señor les asigne a hacer. Y a ellos les toca padecer esto, mientras el resto de la novia permanece en un lugar seguro, protegida. ¿Por qué? Porque así los llamó el Señor a eso. Y en Revelaciones 11, los 144,000 entrarán en ciertas zonas guiando a la novia de Cristo, donde mandarán sequías y plagas, y pues ellos serán guías de la novia. Si la novia fuera junto con los 144,000 a las zonas a donde va, ella no estaría protegida de todas las plagas y todos los daños que van a pasarle a aquellos que están de parte del anticristo. Solo los 144,000 tendrán la capacidad de entrar a esas zonas y estarán capacitados para hacer la obra de Dios. La Virgen, la novia de Cristo, va a estar resguardada bajo la supervisión de estos 144,000, mientras los 144,000 cumplen con su función. Resguardada de explosiones atómicas, terremotos, tsunamis, granizo, sequías, inundaciones, huracanes, etc. Y aunque habrá parte del cuerpo de Cristo que no será parte de esta mujer, que será resguardada por 3 años y medio por su obediencia, porque el Señor al decirle a su pueblo que salgan de Babilonia y salen, la parte de su pueblo que no sale de Babilonia pero que aún así son cristianos, pues ellos iban a estar expuestos a las mismas plagas que van a sufrir los no cristianos. Y pues esta Babilonia que viene en Apocalipsis, de la cual nos advierte el Señor que salgamos, el hermano Joseph junto con muchas otras personas creen que esta Babilonia del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis es Estados Unidos y los lugares de influencia de Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos es la ramera que será destruida con fuego, y todos los demás lugares que estén basando su cultura en la prostitución del dólar, como es Europa y ciertos lugares de Asia, van a sufrir también consecuencias, porque la Babilonia es la prostituta de Apocalipsis 17 y el dólar es como que una manifestación del espíritu de prostitución de Babilonia, evidenciado en la pirámide con el ojo que todo lo ve claramente plasmado en el billete de $1, cual se ha basado en corrupción, en abuso militar, etcétera. Así que todo el mundo occidental, con esta cultura occidental, como Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Japón, China, etcétera. Entonces, todos estos países que basan su economía en el dólar, que ya está por colapsar, cuando colapse este ardid económico, pues todas sus economías van a colapsar también, y se va a armar una crisis como nunca nos había tocado presenciar, y esto abrirá las puertas para que haya persecuciones y tribulación, etcétera. Así que se les insta a todos los hermanos que estén en alguna zona de nuevo orden mundial que salgan de América, Australia, Europa, cualquier lugar, que vayan a algún lugar del tercer mundo, que sea un lugar seguro. Lugares que sean pobres, donde la gente que ya es pobre, y cuando vengan todas estas catástrofes apenas notará que están sucediendo, porque ellos ya están sobreviviendo y dependen de sus esfuerzos, no de un sistema económico prostituido y corrupto. Un lugar como en el que están ahorita el hermano Joseph y su misión, en donde ellos pues están criando pollos, están cultivando sus alimentos, sus verduras, cultivan nopales, tienen un sistema de calefacción a base de leña, están cocinando con leña y pues están aprendiendo, están en la curva de aprendizaje, pero ya están en la etapa de autosuficiencia. Así que ellos no son dependientes de la electricidad, del gas, están tratando de no depender de ello lo más posible. Así que si el mundo colapsa, bueno, ellos tienen ahí con qué calentarse, tienen su leña, tienen
manera de cocinar con la leña, tienen manera de alimentarse con lo que ellos cultivan, etcétera. De manera que ellos ya no necesitan ir al supermercado, como le dice a la hermana, que han visto cómo el Señor los provee a través de las personas a las que evangelizan. Ellos van y evangelizan a alguien y ellos reciben de parte de las personas que evangelizan ciertas cosas que les ayudan a sostenerse, alimentos. Ha dado testimonio de una vez que evangelizó a un mecánico, el mecánico le ayudó a después arreglar su auto, etcétera. Pero eso es ahora. Si llega el momento en el que ni eso pueden hacer y el sistema colapsa y ya no se puede andar tan libremente evangelizando y haciendo eso, pues ellos ya van a poderse sostener de lo que ellos mismos producen. Ya han cosechado algo de nopales, aguacates, higos, también huevo de sus propios gallineros, entonces ahí ya están un poquito más preparados. Y la hermana Dora, después de agradecerle al hermano Joseph por haber aclarado muy bien la diferencia entre la novia de Cristo y los 144,000, porque es muy fácil confundir y decir que la Virgen que será resguardada en el desierto van a ser nada más los 144,000, y esto pues no es necesariamente cierto al 100%, sino que parte de la novia de Cristo van a ser 144,000. Y la hermana Ángela aquí pregunta que por qué el Señor, cuando los empieza a escribir, enumera cada una de las tribus y repite el número de los 12,000 de cada tribu. Porque en muchas Biblias, cuando hacen esta descripción, aparece una nota al pie de página que dice que los 144,000 son judíos, que no dice que son cristianos. Y aquí dice el hermano que una de las maneras que tiene el enemigo de infiltrarse y hacer daño es en la Biblia, es a través de las notas de pie de página, que lo que siempre hay que procurar, siempre hay que hacer con estas notas de pie de página, pues es descartarlas completamente. Así que descarten estos pies de página y váyanse a los titulares, váyanse realmente a la palabra. El Señor reprenda estos pies de página. Y bueno, así que con respecto a la pregunta de Ángela, vayamos a Romanos capítulo 2. Así que mientras encuentran la escritura, el hermano les pide que si no creen la Biblia, no pierdan el tiempo y la lean. Si van a leer la Biblia es porque la creen y no caigan de creer los pies de página y cualquier otra cosa que les quieran recetar sin sustento bíblico. Crean la Biblia y vayan a la Biblia, que es la palabra de Dios, que es Jesús, y hagan lo que dice. Así que vayamos a la escritura, Romanos 2, 28 y 29, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí queda perfectamente claro. Hay que ser completamente ciego para no ver la verdad aquí. Los judíos de hoy, los israelitas, los judíos que conocemos, pues nosotros los apreciamos, los amamos, son gente que Dios ama. Son judíos en la carne, pero los verdaderos judíos somos los que tenemos nuestro corazón circuncidado en espíritu, gente como tú, como yo, israelita o no israelita, esquimal, ruso, chino, italiano, de lo que sea. Puede ser un aborigen australiano que avienta boomerang, puede ser un africano con un aro en la nariz, y cualquiera de estos puede ser tan judío espiritual como un israelita de Jerusalén si realmente ha recibido a Cristo y lo ama. El judío del que está hablando aquí es el judío en el espíritu, no en la carne. Si Jesús es tu rey, pues Jesús es el rey de los judíos, entonces tú eres un judío espiritual, un judío real, como debe de ser. Pues vayamos a otra escritura, Romanos 9, a partir del versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que los judíos no son los judíos según la carne, sino según la promesa, porque Dios ya se desentendió del pueblo de Israel carnal, ya se divorció de ellos, de hecho, como evidencia en Isaías capítulo 50, verso 1, en Jeremías, capítulo 3, verso 8, y en otros pasajes de la Biblia. Porque
Pues porque Israel fue infiel, empezó a casarse con otros dioses, con ídolos, empezó a adorar demonios y pues causó el divorcio. Así que ahora nuestro Dios es un Dios que se ha vuelto a casar. A través de Cristo, Él se volvió a casar con su iglesia, con la verdadera iglesia, virgen, pura y sin mancha. Quizás parte del pueblo de Israel del que se divorció el Señor ha pasado a ser parte de la que será la esposa de Cristo, pero también los gentiles. No es condición tener sangre judía para ser parte del pueblo de Dios. Como en Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9, leámoslo antes de que salga alguien que quiera hacer un análisis teológico microscópico. Y aquí está la escritura. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Leamos también el verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Aquí vemos que Dios le dijo al profeta Oseas: ve y cásate con una prostituta. Y así que después del fruto de que tuvo con esta fornicaria, le dice, ya ves, a la primera hija le dice: no tendré misericordia de ti. Y al segundo hijo le dice: ya no eres pueblo mío. Y así que ven lo que pasa aquí, que Dios va y de un Israel que se postra ante demonios y sacrifica a sus hijos y los quema delante de Moloch. Así que el Señor se enoja tanto que dicen: ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Ya me divorcio de ustedes, me desentiendo de ustedes, ya no soy su Dios. Y aquí esto se reafirma con Isaías en el capítulo primero, en el capítulo último, el 66, donde Dios les dice: ya no me traigan sacrificios, ya no los puedo soportar. Si ustedes se arrepienten y obedecen, comerán del bien de la tierra. Si se siguen rebelando, serán destruidos. Así que no escucharon, Dios repudió a Israel, se divorció, ya no son su pueblo más. Y entonces viene Jesús, como viene en Mateo 21, y deja bien claro esto del divorcio de Dios con Israel, etcétera. Los rechaza no para siempre, sino hasta que se arrepientan en Cristo. Y luego tenemos a estos falsos maestros y falsos profetas que dicen: Israel, que rechazó a Jesús, que no lo reconoce como Mesías, que es el pueblo de Dios. Esto es una mentira, porque dicen: ellos son los que tienen el pacto. Ellos ya no tienen ningún pacto. Hay un nuevo pacto ahora. Ni siquiera tienen un templo para poder llevar a cabo el primer pacto que establecieron. El primer pacto ya se dio por anulado porque entró el nuevo. Pero ellos no quieren entrar en el nuevo pacto. El primer pacto establecía que tenían que entrar en el segundo pacto a través de Cristo y no quisieron. Entonces Dios se divorcia de ellos, se rompe el pacto. Así que leamos Mateo 21 desde el 43 hasta el final. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Entienden? A una gente que dé frutos. Una nueva gente, está cambiando de gente el Señor. Una falsa, el viejo Israel, la cambia por una nueva, el nuevo Israel espiritual, en Cristo. Por favor, abran los ojos, no duerman en las notas de pie de página. Lo siento, pero la mayoría de las notas de pie de página están escritas por gente que no sabe ni lo que está haciendo. Muchas de estas notas de pie de página son escritas por falsos maestros, falsos profetas que engañan y son siendo engañados, de acuerdo a como dice la Biblia. Luego, cuando dice que los fariseos entendieron que hablaba de ellos, es como cuando los cristianos entienden que estaban hablando de ellos, ciertos cristianos. Los fariseos entendieron y por eso mataron a Cristo. Los ciertos cristianos entienden que habla de ellos y no leen la Biblia, leen los pies de página o leen lo que les gusta y no lo
lo que Dios quiere decirles. Como dice también en 2 Corintios 3, 14 y 15, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y como vimos en Mateo 21, aquí el Señor les vuelve a repetir el mensaje que dio siglos antes a través de Oseas a los fariseos, que Dios se va a divorciar del pueblo infiel. Se divorció del pueblo infiel. Así que si está bien claro, este reino será quitado de ustedes y será dado a otra gente. ¿Por qué siguen insistiendo que los judíos en la carne son el pueblo de Dios? Pueden ser el pueblo de Dios en Cristo. Si no reciben a Cristo, pues son como cualquier otro ateo, musulmán, hindú, budista, lo que tú quieras. Crucificaron a Jesús. Dios los ama, pero necesitan arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Así que para seguir dando sustento, vayamos a 1 Corintios 1:13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿está Cristo dividido? ¿Tiene una cabeza y dos cuerpos? ¿Un cuerpo del antiguo pacto y un cuerpo del nuevo pacto? ¿Es Jesús una especie de siamés? No, solo tiene una cabeza y un cuerpo. ¿Y ese cuerpo va a ser el cuerpo que lo crucificó, que lo envileció? No creo. Desde luego que no. ¿Que ni siquiera se ha arrepentido? No. Veamos Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quieres más? Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, y las obras de su padre queréis hacer. Así que cualquiera, sea ateo, sea judío, sea cristiano entre comillas, que sea confrontado con la verdad de la Biblia y la rechace, es un hijo del diablo. No es un insulto, es el demonio tiene su gente, el diablo tiene su gente. Y bueno, mucha gente sostiene que, dice la hermana Dora, que los judíos son la gente, el pueblo de Dios, porque dice la escritura que se van a arrepentir cuando venga el Señor. Lo cual dice el hermano Joseph que es ridículo, porque si como dicen, los judíos se van a convertir durante la gran tribulación, entonces ya no son judíos carnales, van a ser judíos espirituales, como tú y como yo. O sea, independientemente del origen, a los judíos que se está refiriendo el Señor es a los judíos espirituales, al pueblo espiritual, compuesto posiblemente de judíos, alguna parte, pero la mayoría de gentiles. Y es un juego de palabras, porque se convierten durante la gran tribulación, ya son pueblo de Dios ahorita, pues muchos gentiles también se van a convertir durante la gran tribulación y también ellos son cuerpo de Cristo, hasta que se conviertan. Y esto es una teoría sin sustento bíblico, porque sí se van a convertir algunos, igual que como gentiles también, pero los que se van a convertir del pueblo carnal de Israel es el remanente. Y esto viene de Apocalipsis 11, donde dice que después del rapto, después de la venida del Señor, los judíos se van a convertir, como dice en Zacarías capítulo 12. Así que eso es cuando entran en el cuerpo de Cristo. Apocalipsis 7, capítulo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos en ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas
almas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, amén. Bueno, notan que aquí en el versículo 14 dice que aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si notan en Daniel, capítulo 11, habla también de los 144,000. Aquí, a partir del versículo 32, dice, el anticristo con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El hermano Joseph cree que aquí donde se habla de los sabios, habla de hermanos que son parte de los 144,000, muy posiblemente, que van a ser los guías de los que seremos, si Dios quiere, parte de la novia de Cristo. Entonces aquí en estos pasajes estamos viendo que habla de purgarlos, limpiarlos y hacerlos blancos. Quiere decir que aquí habla de unos que se juntan a ellos con lisonjas y otros que son limpiados. Entonces, de todos los que se dicen cristianos pero que se juntan con los verdaderos con lisonjas, van a ser depurados. La gran tribulación va a separar el oro de la escoria. Y entonces aquí queda bien claro que en el mismo capítulo de Apocalipsis, que los que salieron de la gran tribulación, tenemos a una iglesia que será depurada a través de la gran tribulación. La gran tribulación será el filtro de los que, si Dios quiere, seamos parte de la iglesia pura con la que el Señor se unirá, y se desechará a toda la apostasía, en donde tenemos falsos maestros y falsos pastores y falsos profetas, falsos apóstoles que dicen que el Señor va a venir antes de la gran tribulación y que a nosotros no nos va a tocar nada y nosotros tenemos que vivir a gusto, sin preocuparnos, etcétera. Que puede ser parte de una iglesia que memoriza la televisión en vez de la Biblia, una iglesia que sirve al mundo en vez de servir al Todopoderoso, que en vez de buscar almas, busques un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, prosperidad, dinero, dinero, dinero. Gracias a Dios por los verdaderos cristianos que están dedicando su tiempo, su dinero, sus recursos para hacer la voluntad de Dios, para alcanzar a los perdidos, para predicar a los que no conocen el Evangelio, para apoyar a los que están realmente haciendo una labor de alcanzar a los perdidos, que se esfuerzan por construir una verdadera iglesia de Dios y no un edificio religioso que sirva para construir sus casas de playa y sus mansiones para los falsos profetas y los falsos apóstoles. Y aquí mismo en el versículo 14 hace la pregunta la hermana Ángela, de que menciona que desde la gran tribulación sale una gran cantidad de personas que no se pueden contar. Dice, entre estos están los 144,000 y la novia de Cristo. Y de hecho sí, pues, tú lo has dicho, de esta multitud, de toda tribu y lengua y pueblo, se conformará la novia de Cristo, el cuerpo que tendrá como cabeza a Cristo. Pues aquí aquí la pregunta genera una inquietud porque dice, la escritura dice que son pocos los que pasan por la puerta estrecha, porque es una multitud que nadie puede contar. Pues porque es una multitud grande, como quiera, el cuerpo de Cristo es grande, y yo en mi particular punto de vista considero que no solamente están la novia de Cristo de esta época, que ha triunfado sobre la gran tribulación, sino todos los que durmieron en Cristo. Y si cuentas todos los que van a salir de la gran tribulación y los que triunfaron la gran tribulación porque durmieron en Cristo, pues va a ser una multitud muy grande. Y pues si ven, aquí menciona que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y aquí mismo en Apocalipsis, en capítulo 21, versículo 4, si van, también menciona que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y aquí está hablando de la novia. Porque dice desde el versículo 2,
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Obviamente está hablando aquí de la novia. Y vi una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está repitiéndose aquí lo que se mencionó en el capítulo 7. Ojo, es solo una novia, nada de apostasía, nada de tibieza, nada de eso, solamente la novia de Cristo. ¿Y quién es parte de la novia de Cristo? ¿Quién es parte de los 144,000? Pues solo Dios lo sabe. ¿Y cómo sé si yo soy parte de ellos? Pues tengo que tratar de vivir, tratando de ser como parte de la novia de Cristo, tratando de ser como los 144,000. Porque si lo notaron, Dios va a vivir en medio de ellos, como vive un esposo con su esposa. Y Dios no va a tomar una esposa infiel. Ya se divorció una esposa infiel, va a quedarse con su novia, con su iglesia vestida de lino limpio y resplandeciente. Y bueno, pues vemos aquí que es un capítulo muy victorioso, muy hermoso, en el que pues creemos cientos de miles de hermanos que esperemos estemos ahí, que habremos triunfado junto con los hermanos de hace mucho tiempo.